Yo soy Celine Méndez y estoy tan contenta de poder llegar a su hogar, a su plataforma digital. Hoy tenemos de verdad un contenido de primera categoría. Esto será un programa completamente didáctico donde todos podamos entender términos, también ver las condiciones más favorables, la no tan favorable para nuestro país con los temas del Código Penal, el Código Procesal Penal y la ley del DNI. ¿En qué le puede beneficiar a usted? Así que usted no se puede mover de ahí. Y de inmediato vamos a presentarle nuestro invitado estrella de este programa. El DNI. Pues todos estuvimos, no lo queremos. Imaginemos nosotros un sacerdote intimidado para que cuente lo que conversó contigo, por ejemplo. Y eso actualmente está así. Que la ley penal es estricta en que si no está escrito en la ley no es delito. Y que un policía o un AMED que me revise mi vehículo sin causa probable se expone a 1 año de prisión. Y uno de ellos dice, es el diputado, déjelo pasar. Porque imaginemos que yo no hubiera sido diputado. La discriminación que se manifiesta aquí de todas las formas posibles. La gente del SENASA no tienen tatuaje ninguno. No estaba tipificada la corrupción como delito. En este país. El penal nos dice comeremos arroz, habichuela y carne. El Código Procesal, ¿Cómo lo vamos a comer? ¿Cómo lo vamos a cocinar y cómo nos lo vamos a comer? Hoy recibimos la visita de Carlos de Pérez. Es un destacado jurista, docente y legislador dominicano. Actualmente diputado por La Romana para el período 2024-2028. Obtuvo este cargo como un respaldo histórico, logrando la mayor cantidad de votos emitidos en su provincia. De Pérez nació en La Romana y se encuentra casado con la abogada y mercadóloga Saidi Mariano. La trayectoria política de Carlos de Pérez refleja un profundo arraigo popular en La Romana. Su trabajo legislativo se enfoca en la justicia, el desarrollo local y los derechos ciudadanos. Carlos mantiene un activo rol en su provincia, siendo segundo vicepresidente de la Cámara de Comercio y Producción de La Romana. En las elecciones del 19 de mayo del 2024, se convirtió en el único diputado de la oposición en la provincia de La Romana y el más votado de los 4 diputados de la demarcación. Carlos de Pérez es nuestro invitado de esta semana aquí en Celine. Para mí es un privilegio tener esta joya. Mero es mi amigo, soy amiga desde que tuvimos la oportunidad de llegar al Congreso, alguien que respeto por su calidad profesional, pero sobre todo su calidad humana. Abogado, político, buen amigo, es vocero, vicevocero, Dios por delante vocero también, del bloque de la Fuerza del Pueblo, pero abogado, y dentro de las comisiones que tienen que ver con todos los temas importantes de derecho del Congreso Nacional, es una de las figuras principales. Así que vamos a darle un fuerte aplauso a mi querido amigo Carlos de Pérez Juan. Yo no sé si no se puede aplaudir así. Claro. Usted merece un aplauso porque el trabajo que tú haces a nivel legislativo y personal, de verdad que eres una persona admirable. Gracias. Y que nos representa. Yo me siento representada por ti. Bueno, estoy muy contento que me des la oportunidad de estar aquí, Celine, y poder conversar con tu público. No sé si te acuerdas la primera vez que hablamos, que te abordé y te manifesté mi admiración a ti en un restaurante muy conocido de este país. Ahí conversamos un rato y me tomé una foto contigo. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a comenzar. Yo diría que primero eres de La Romana, sí. Haces vida profesional, aparte de la política en La Romana, para que la gente entienda un poco por qué mi admiración hacia ti. Bueno, yo te puedo contar brevemente respecto a mí y mi trabajo en La Romana, y de ahí tú vas a deducir cuál parte puede ser la que te resulte interesante. Como ya has dicho, yo nací en La Romana, en el sector de Villaverde, y ahí viví mis primeros años. Pero a partir de la adolescencia me mudé al municipio de Villahermosa, que es el municipio más grande de La Romana. En el momento que mi familia se mudó, estaba prácticamente deshabitado y ahí completé mi escolaridad, la universidad hasta la mitad, después me mudé, aunque después regresé como hasta el 2006. ¿Cómo entraste a la política? Mira, es un poco curioso, porque a mí siempre me ha gustado la política desde niño.
Y yo recuerdo cuando yo veía a Balaguer, por ejemplo, Juan Bosch, Peña Gómez, aparecer en los periódicos, y yo le preguntaba a mi papá que por qué salía en el periódico todos los días, por qué salían ellos en el periódico. Y también recuerdo que una vez hice una pregunta tal vez estúpida. Yo le pregunté a mi papá, ¿por qué son senadores? Es que cenan mucho. cuando era muchacho, obviamente. Bueno, siempre me ha interesado la política cuando supe que a través de la política es que tú puedes hacer aporte tangible. Yo empecé en una organización no partidista, ahí me organicé, empecé a servir, a participar como observador electoral, como encargado de comunicación de esa institución, como coordinador de esa institución en La Romana, y después de ahí fue que me di cuenta que podíamos hacer aporte en el debate, pero en el terreno práctico no. Y en el año 1999, cuando entro a estudiar Derecho, conozco varios de mis amigos de la política y me inscribo en el Partido de la Liberación Dominicana paramilitar en ese momento. Básicamente paramilitar porque estaba en la otra organización no partidista que sí te permite ser miembro de un partido y de ellos, pero no directivo de ellos si eres directivo de un partido. Y yo elegí ser directivo de esa organización. Hasta que después, con el paso del tiempo, fui interesándome por el quehacer más práctico y es en el 2007 que renuncio a todo aquello que yo hacía de la sociedad civil para integrarme abiertamente a través de un movimiento al Partido de la Liberación Dominicana. Vamos a hablar entonces directamente de las comisiones que perteneces en el Congreso. Sí. Estás en la de Justicia. Justicia, Junta Central Electoral, Asuntos Municipales, Defensor del Pueblo y Derechos Humanos, de la que soy vicepresidente de Derechos Humanos. Todas esas comisiones son muy activas. Hoy vamos a tener una conversación, yo diría que de una manera más explicativa, porque hay términos que la gente tal vez que está viendo este programa, yo quiero que aprendan qué significan, cómo podemos entender que nos va a beneficiar como ciudadanía. Tú eres parte importante de esas comisiones que han trabajado también, las comisiones pequeñas que trabajaron nuestro Código Penal, la ley del DNI y el también el Código Procesal Penal. Que me gustaría... La reforma a la Constitución, que fueron comisiones especiales. Sí. Algunas bicamerales, algunas unicamerales, pero que tuve la fortuna de ser parte, designado tanto por mi partido como por la presidencia de la Cámara. Vamos a comenzar por la del DNI. Bien. Ya está aprobada. Sí. Quiero que tú le expliques a las personas, porque yo veo mucha desinformación, muchas veces pongo canales o en las redes sociales que tal vez no le explican a la gente claro cuáles son los beneficios, cuáles son las sombras que tiene este proyecto, que desde el primer momento de su nacimiento, bueno, pues todos estuvimos, no lo queremos. Claro. Entonces, vamos a ver cuáles son las modificaciones positivas que pudieron lograr y cuáles son las negativas desde tu punto de vista. Sí, muchas gracias, Celine. Mira, en el 2024 yo no era diputado, en el momento cuando salió esa ley que fue de diciembre del 23, si mal no recuerdo, pero se promulga entrado ya el 24. Y cuando se promulga resultó ser la ley 1/2024. Yo la leí íntegramente el mismo día que la publicaron. Antes de ser diputado he tenido el hábito de que si una ley me llama la atención, siempre la leo, desde que tengo conocimiento de ello que la publican. La leí íntegramente y cuando llegué al artículo 8 y después al artículo 11 encontré que habían algunos derechos ciudadanos amenazados. El derecho a la intimidad, por ejemplo, el derecho a la protección de la fuente y el derecho también a que la invasión a esos derechos requiera una autorización expresa de un juez competente. Entonces, la leí antes de ser diputado y señalé algunas mejoras que yo entendía que tenía que tener esa ley. Entonces, cuando la declaran inconstitucional, ya soy diputado. Y ya tenía la lista. Digo, perfecto, ahora la introducirán en algún momento y en ese momento pretendo hacer los aportes. Entonces, intenté hacer varias modificaciones. El que era el artículo 11 ahora resultó ser el 13 para que se regulara el tema de las autorizaciones
para la invasión, porque la que fue declarada inconstitucional hablaba de un acceso constante a los medios de comunicación electrónicos. O sea, imaginemos Pegasus en tu teléfono, que lo puso el DNI sin tú saber, por 2 años. Tú siendo monitoreada por 2 años, sin que represente un peligro para la seguridad nacional, porque el DNI es una fuente exclusiva para el presidente de la República. Fíjate que no dije el gobierno, dije exclusiva para el presidente de la República. Pero ¿cuáles informaciones tiene que proveer el DNI al gobierno? Las que tengan que ver con seguridad nacional o con estrategias nacionales, no políticas, sino de un tema de nuestra producción tal vez, pero más enfocado al tema de la seguridad. ¿Y qué pudieron cambiar entonces? Muy poca cosa, porque tú sabes que de esa parte que tú me estás de diciendo. esto, digamos que se mejoró el poner que sea preciso tener una autorización judicial para... Es decir, que las personas, entre comillas, sí se van a enterar si me van a poner Pegasus o no. No, la persona no lo puede hacer clandestinamente, o sea, no lo puede hacer el DNI sin que un juez lo autorice. Entonces, el juez te lo va a autorizar. Para que un juez lo autorice, deberás cumplir un mínimo de algunos supuestos, ¿verdad? O sea, claro. Cuando dicen queremos intervenir a Carlos de Pérez, ver sus correos, que es lo que él intercambia sus telecomunicaciones, entonces el juez va a valorar y dice, sí, yo pienso que hay elementos que me permiten autorizarlo o hay elementos que me permiten rechazarlo. Perfecto. Eso es positivo. Perfecto. Y que esté regulado además a partir de nuestro Código Procesal Penal, que de hecho es nuevo. O sea, eso fue una mejora que se obtuvo. Se obtuvo una mejora en beneficio de los periodistas, el secreto de fuentes. Que en la anterior no tenía ningún secreto. Pero si se nota mi participación el día que se conoció, yo digo es que los únicos que tienen secreto, que tienen derecho a preservar la fuente, no son los periodistas. Por ejemplo, los abogados y los contables, en el ejercicio de nuestras funciones, tenemos la obligación moral y legal de reservar la fuente. Claro. Yo no estoy diciendo ni un contable que se preste para el delito, ni un abogado que se preste para el delito. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que si como medio de defensa un imputado me cuenta los hechos, el DNI no puede ser un instrumento para obligarme a violar la confidencialidad de la comunicación entre el abogado y el cliente. ¿Y entonces cómo Y quedó? eso se rechazó. Solo se protegen las fuentes periodísticas. Es lo único que se protege ahora. Es decir, las otras no se Las protegen. demás fuentes no están protegidas. Es decir, cualquier persona, bueno, ya cuando ya esté para usarse, tanto los contables como los abogados. Y hay otras profesiones más, los sacerdotes, que lo enumeré esa noche. O sea, cuando una gente va al confesionario, yo nunca he sido católico, pero soy muy respetuoso del catolicismo y además que comprendo que en la práctica del catolicismo es medular la posibilidad de una persona confesarse sabiendo que no se expone. Imaginemos nosotros un sacerdote intimidado para que cuente lo que conversó contigo, por ejemplo. Y eso actualmente está así. Bueno, es que no se protegió de manera específica, solo se protegió la fuente periodística. Bueno, tan trago en seco. Las otras cosas que son, vamos a decir, no tan positivas que podemos destacar de esta ley. La falta de sanciones más drásticas para sí en la persecución, investigación de una persona, tiene que tener un fin, ¿verdad? Entonces, si estamos investigando, digamos, a María para un tema de seguridad nacional, pero mientras la perseguimos para el tema de seguridad nacional, nos damos cuenta que tiene un amante, por decir algo, eso no tiene nada que ver con la seguridad nacional. Entonces, si de pronto se filtra eso, como filtraron los videos de Figueroa Agosto, que lo filtró la Fiscalía, tiene que haber una sanción, porque es una invasión a la intimidad. De hecho, nunca debió quedarse sin sanción la filtración de esos videos. ¿Por qué? Porque el órgano tiene que darle a todos los que habitan en el suelo dominicano la seguridad de que nosotros lo que estamos persiguiendo es el delito. Si lo que tú haces en tu vida privada tiene algún conflicto con la moralidad, eso corresponde a otro radio de acción, no a mí como Ministerio Público, porque no está sancionado. Entonces, yo decía, es que debe
ser una responsabilidad del DNI identificar cuáles agentes tienen la clave de acceso a lo que se está haciendo para cuando se filtre sepamos a quién perseguir, porque tiene que haber sanción por la filtración de informaciones confidenciales o privilegiadas de la persona que no guarden relación con la investigación. Pero eso tampoco pudo mejorarse, porque como sabes, allá se aplica la democracia. ¿Qué quiere decir? Tenemos mayoría, te la imponemos. No, y te aplica la democracia. y te aplica la democracia tenemos la mayoría y te la imponemos. Y aparte de eso, te llevan el proyecto con un par de horas que no le da tiempo. Que no haya tiempo de estudiar. No hacer nada, ni de estudiar, ni cosas que yo le he dicho públicamente, no estoy de acuerdo. Y te aplican la mayoría. Sí, mecánica, digamos. Que en el caso de la ley del DNI, como yo hice la tarea incluso antes de ser diputado, cuando llegó el proyecto lo leo con mis apuntes. Yo tenía 3 páginas de apuntes de esa ley, artículo por artículo. En este hay que mejorar esto, en este lo otro, en este lo otro. Cuando llega el proyecto, lo verifico. Lo introducen por el Senado. Cuando llega donde nosotros, verifico si lo que llega fue lo mismo que entró al Senado. Anoto los cambios y escribo algunas de las sugerencias. Tenía a lo mejor 20, pero ya al final, sabiendo que no tenía probabilidad de que se acogieran las 20 modificaciones que yo proponía, entonces digo, déjame reducirla a las 3 que considero medulares. Y de las 3 que considero medulares, se consiguió en la parte capital del artículo 13 una ligera mejora, pero no concreta lo que yo pretendía. Es que la autorización judicial tuviera como límite el artículo 44 de la Constitución de la preservación del derecho a la intimidad, que fuera muy preciso, que todo lo que entraba en ese radio de acción tuviese estrictamente regulado. Entonces, aunque hay una mejora, aunque requiere autorización judicial, yo encuentro que hay algunos recovecos por donde eventualmente se puede truquear para burlarnos como frecuentemente lo hacen. ¿Hay algún otro aspecto antes de pasar a los otros proyectos que hoy conversemos que debemos decirle a la sociedad? Yo no recuerdo todos los aspectos, pero mis temores siempre han tenido que ver con la invasión a la vida privada de las personas y la filtración que hacen los órganos de seguridad del Estado. Ahora mismo la tenemos así, es decir, nadie tiene esa privacidad. Ni ese, no se tiene, pero sí vamos a votar una ley, teníamos que aprovechar y tener algo que proteja y que haya sanción. Yo soy pro sanción, porque las sanciones disuaden. Entonces, el que las sanciones sean tan laxas y que además no haya la obligación del director del DNI de identificar cuál fue la persona que accesó al sistema y filtró la información, me parece que nos pone en una posición vulnerable como ciudadanos. Bueno, pues entonces vamos a hablar ahora del Código Penal y dejemos el procesal penal para último para poder llevar un resumen de ambas cosas, porque no solamente va a aplicar para el Código Penal. Vamos a hablar de esto, un código amado, odiado, criticado, apoyado, que nació, yo diría que ya no podíamos esperar más. Ese era el sentir de todo el país, un código de la época napoleónica, que había muchísimos delitos que no estaban tipificados porque la sociedad ha cambiado, porque lamentablemente los crímenes también han evolucionado. Ojalá pudiéramos tener un país que sería el modelo a seguir de que no tengamos que poner ninguna sanción, porque no hay ya... Porque no hay delitos. No hay delitos como hay paraísos, vamos a decir, en el mundo. Pocos países así, que hay leyes que obviamente inclusive se le redujeron las penas porque nadie comete ese delito. Sí. Nosotros apostábamos a eso en nuestro país, pero lamentablemente no fue así. Porque inclusive recuerdo que algunas de las tipificaciones nuevas o de lo que están actualmente que querían bajar las penas, la procuradora decía, ¿cómo le vamos a bajar las penas? Vamos, recuerdo exactamente el ejemplo del ácido del diablo. Sí. Se le quería tal vez, o dejarla igual o bajarle, decía, pero ¿cómo lo vamos a hacer así? Si al contrario, si está incrementando. Está creciendo el delito, sí, la incidencia de ese delito. Pero dime, vamos a primero hablar en resumen y luego las cosas que tú entiendes como ciudadano, que son las más, primero, positivas para nosotros. Bueno, empecemos por reconocer que el esfuerzo que se hizo desde
Primero, la comisión especial de la que fui parte, éramos 6 diputados y se estudió en esa subcomisión. Una Sí, subcomisión una tan crítica. Una subcomisión de justicia. Esa subcomisión, en conjunto con la Procuraduría General de la República y Pero para comenzar, ¿por qué se hizo una subcomisión si había una comisión de 15 diputados que forman parte de la Comisión de Justicia? Porque ahí fue que vino, yo pienso que el MASH? Exacto, porque los otros decían que No, restar. porque si recuerdas, el MASH vino fue con el Código Procesal. Sí. Con No, con la subcomisión nació del penal. Nació en el y penal. después esa misma se mudó para el procesal. Sí, pero en tiempos, aunque en la misma legislatura, En tiempos si mal no diferentes. recuerdo, en tiempos Sí, sí, diferentes. Pero donde vino el impasse fue con la del procesal. Sí. Fue con la del procesal, si mal no recuerdo. Sí, sí, sí. Que de hecho puede que haya habido impasse las 2 veces, pero como yo estaba muy concentrado en lo que estaba, a lo mejor no me enteré. Ujú. Bueno, lo primero es reconocer que teníamos un código de 1884. 1884. Entonces, en 1884 no teníamos los medios digitales que tenemos ahora, por ejemplo. No se verificaba. Por ejemplo, no se hablaba de bullying. El bullying es una cuestión más reciente, que nosotros hicimos un intento por cambiarlo en la discusión y llamarlo acoso, que finalmente es lo que es el bullying, pero en la discusión dijimos, no, es que si no lo llaman con el nombre que la gente lo conoce, no sabe que está tipificado. Claro. Es un ejemplo. En mi caso hice un aporte para que existiera el ciberbullying. Fue uno de los aportes que hice al Código Penal. ¿Por qué? Porque antes el bullying se daba en la escuela, exclusivamente, en donde trabajas, en la casa. O sea, siempre teníamos que estar juntos para que se diera el bullying. Ahora no. Ahora el bullying se da a través de los medios digitales, donde una persona te monta una campaña por cualquier cosa que te la quiera montar. O quitarte esa posición que tú tienes. Que a ti a lo mejor te ofende, te molesta, y muchas personas se han suicidado por ese asedio que se puede dar por el ataque, por el bullying. Eso fue una de los aportes que hicimos. Menores, lamentablemente, lo hemos perdido por eso. Sí, claro que sí. Entonces, el Código Penal, obviamente que viene a actualizarse con la realidad de la República Dominicana en muchos de los aspectos, porque la vida es más ingeniosa que el legislador, decía un conocedor del derecho, un doctrinario. Nosotros votamos el código a las 10 de la mañana y a las 10 y 1 minuto ocurre algo que no previmos que podía pasar y que es una nueva conducta que hay que tipificar, porque la ley penal es estricta en que si no está escrito en la ley no es delito. Claro. Porque son los legisladores los que deciden qué es delito y qué no es delito. Por ejemplo, aquí, el que una persona menor de edad y una persona mayor de edad sostengan una relación sexual, incluso estando la persona menor de edad de acuerdo. Fíjate que no digo dado su consentimiento, porque los menores no dan consentimiento. Estando la persona menor de edad de acuerdo es un delito, pero eso mismo, si es en Colombia, no es delito. Basta con que le pregunten a la persona menor de edad si estuvo de acuerdo, y la persona menor de edad, si dice que sí, pues no hay delito. O sea, los delitos los crea la ley, los crea el legislador. Ahora bien, tiene muchas cosas positivas el Código Penal que hemos votado en República Dominicana, muchas. Además de que recoge todos los delitos que no estaban tipificados en el Código Penal, como el secuestro, por ejemplo, que no lo teníamos tipificado en el código, está ahí. El bullying tampoco, el ciberbullying tampoco, la violencia económica tampoco. Y aquí quiero hacer una pausa. Cuando hablamos de la violencia económica, yo no me inscribo en la corriente del feminismo que quiere tipificarlo todo como una forma de encerrar al hombre y que haya demasiada posibilidad de que un hombre se termine en la cárcel por cualquier cosa. No. Lo hablo desde el punto de vista, porque como abogado en ejercicio lo veo con frecuencia, que cuando unas personas están en proceso de separación, generalmente el hombre que tiene el control de los bienes, es un tema social que es así, distrae todo lo que pueda para dejar a la mujer desarropada, por decirlo de alguna forma. Entonces, eso fue tipificado y nos tomamos el tiempo de construir
cuáles son los elementos factuales. ¿Y cuál es la sanción? Yo no ¿La recuerdo recuerdas? no recuerdo las sanciones específicamente, pero sí recuerdo que lo tipificamos. Un avance para mí es que hayamos tipificado que ningún policía puede prohibir que se grabe la intervención de la policía. Sí, que eso fue un punto Sí. neurálgico. Y porque con eso se quería discutió quitar. mucho. Sí, O sea, recuerdo. un ciudadano puede grabar su propio arresto o el arresto de un tercero en tanto no entorpezca la labor del cumplimiento del arresto. O sea, no es que yo tomo el celular y digo, no me puede parar de grabar porque entonces violan la ley. No, así no Y más es. que ya los celulares son parte del crimen, porque como la gente tiene mucha información ahí, Eso es casi así. siempre. Entonces la persona puede grabar su propio arresto, el arresto de un tercero o el registro o allanamiento que se haga. Claro. Lo propio es la revisión de los vehículos sin causa probable, que lo hayamos tipificado, y que un policía o un AMER que me revise mi vehículo sin causa probable se expone a 1 año de prisión. Eso es positivo. Eso es cuando te paran en la calle y te dice, párese ahí, y tú le preguntas, ¿qué hice o qué, por qué pasa? Causa probable. Y no te dicen nada. Un ejemplo sencillo, si es de verdad una causa probable, se presume que vengo con un cadáver, ahí hay una causa probable, pero entonces cuando usted me para tiene que Decirme. tener claro, mire, yo creo que usted viene con un cadáver ahí atrás, así que ábrame el baúl, Te van a ver mucha gente preso. por ejemplo, o andan buscando un vehículo con las mismas características del mío, porque Claro. se lo robaron, porque va con una droga, entonces eso es causa probable, pero no parece que haya causa probable si la policía para el camión, para el Sonata, para el Kia, para la Ford, para la Lamborghini, lo para todo lo que van pasando, porque no se parece. Y no solo te paran, se entran en medio de la autopista. A mí me ha pasado eso, que veo y yo le digo, pero ¿cómo hacen eso? Y si la gente se pone nerviosa, se le ve el freno, Dios No, a mí me mío. pasó no hace tanto, yo creo que era como en noviembre. Iba llegando a la casa de mi suegro y de pronto se me cruza un paquete de policía y yo bajo los cristales y enciendo la luz de una vez y uno de ellos dice, es el diputado, déjelo pasar. Y yo le digo, pero ¿y por qué ustedes hacen eso? Claro. Y empecé la conversación con ellos porque imaginemos que yo no hubiera sido diputado. Yo quiero que hablemos de eso, de la Imaginemos que yo discriminación. no hubiera sido diputado. ¿Qué pasa cuando, imagínese si yo no tengo el saco, imagínese si yo no tengo este cargo, que son cosas que hemos tratado en las comisiones Sí, allá? la cosa que he discutido allá, el perfil de Lombrosio, que es como Lombrosio, un doctrinario me parece que italiano, que definía unas características del delincuente, si tiene la cara plana, si tiene esto. Entonces nosotros, aunque no lo usamos de manera escrita, tenemos un perfil. Si esta persona tiene esta característica, es delincuente. Vamos a una breve pausa comercial y cuando regresemos continuamos hablando con el diputado Carlos de Pérez acerca de las discriminaciones que pasa si usted baja el cristal y no es el diputado, dónde estuviera esa persona, y de muchísimas otras cosas interesantes con el Código Penal y con el Código Procesal Penal. Bueno, nosotros continuamos este conversatorio con el diputado Carlos de Pérez Juan. Siempre le hacen una mezcla rara de apellidos, pero que no es un nombre común. Estábamos hablando de la discriminación. La discriminación. Sí, ahí fue que nos quedamos. Que tenemos, que muchas veces tal vez hemos sufrido, pero yo no sé si tal vez estoy equivocada, pero yo aprendí con mi madre desde temprano que en nuestro país, no voy a hablar de otros lugares, aquí muchas veces la gente, la primera impresión es demasiado importante. Entonces, si usted anda mal puesto, si usted anda como con un estilo raro, yo tengo un colaborador que pinta en mi casa, un muchachito trabajador, fajador, y anda con una trenza. Yo le digo, yo estoy segura que si a ti te paran en la calle, él ni te va a preguntar dónde tú trabajas, porque seguro, y me dice, doña, es verdad que mucho le digo yo por eso, porque es que la gente y la policía nos ve como por imagen. ¿Es así, Carlos? ¿O eso Sí, claro. o que es sí. una ilusión óptica de uno? Bueno, te contaba que tengo una persona muy cercana a mí, muy seria, muy trabajadora, pero todas las veces que una patrulla le pasa cerca se lo lleva, porque a él le gusta tener su trenza, su cabello. Pero mi lucha no es pedirle al joven
que no le guste tener su trenza, sus aretes, lo que quiera. Aunque yo no use nada de eso, esa es la expresión de su personalidad. Yo pienso que el problema está en la autoridad, Claro. que entiende que si tú tienes trenza o si tienes cabello o si tienes arete, eres delincuente. Si nosotros vemos a la gente de Senasa, ninguno tiene tatuaje, ninguno tiene arete. Todo O sea, estaba muy andaban bien puestos, impecable. no tiene que ver con eso. Pero culturalmente nos han acostumbrado a que la gente que anda bien vestida es seria y el que no anda bien vestido no es serio, pero no tiene que ser así y no es así de hecho. Entonces, la policía tradicionalmente ve a la gente que viene de su trabajo con su ropa modesta, viene en un motorcito, con su carnet del trabajo y se lo lleva como quiera. Entonces, yo tengo una lucha con eso. Yo pienso que nosotros como Congreso debemos darnos oportunamente, y es una propuesta que te hago para que la compartamos, que se prohíba llevarse una persona enredada, porque una cosa es que andan buscando, lo que hablábamos ahorita de la causa probable. Usted anda buscando una persona que tiene mis características físicas, yo comprendo, eso lo comprendo, pero no es que se lleven al negrito, al blanquito, al gordo, al bajito, porque no andan buscando a nadie con una causa probable, andan abusando. Entonces, el domingo pasó algo interesante, es que en una redada se llevan unos jovencitos, así mismo como te estoy contando, y un colaborador me llama que está en la policía, y el policía que está ahí me llama, me saluda, me dice, aquí tengo un colaborador suyo, ¿cuál es la situación? Digo, no es que hay un jovencito ahí que ustedes se lo han llevado, que estaba frente a su casa, ¿cuál es la situación? Lo despachan, pero al rato no me llaman a mí, sino que llaman a mi colaborador, que el que estaba patrullando dice que a ese no lo podían liberar, que hay que traerlo otra vez. Ay, Dios mío. Yo llamo al asistente del general y le digo, ¿por qué hay que llevarlo otra vez? Porque cuando ustedes llamaron y lo despacharon fue que verificaron que no había nada. Dígame por qué hay que llevarlo. No, que él como que le dijo una palabra descompuesta al oficial, algo así. Entonces llamo al chico, me dice, no, a él lo están confundiendo, no fue él. De todos modos, el joven que sí dijo la palabra descompuesta reaccionó a una falta de respeto que se dio de la autoridad hacia él. Y aunque mi consejo es que no se rebelen contra la autoridad tiene que ser autoridad. Y respetar. O sea, tiene que ser autoridad no porque tiene el rango, claro, sino porque se maneja con respeto y con autoridad. Entonces, esa es la discriminación que se manifiesta aquí de todas las formas posibles. Nosotros tenemos que tratar de convencer es a la autoridad, no al que es víctima de la discriminación. Claro. No, hay que dejarlo que se vista como él quiera, en tanto que no ande desnudo. Que se ponga los aretes que quiera, los tatuajes que quiera. No los promuevo, no los uso, no los tengo, nunca lo he hecho, pero no es delito. Claro. Porque vuelvo a decir, la gente del Senasa, la gente del Banco Agrícola con los líos que vienen ahora y otros líos más que hemos tenido en el pasado, no tienen tatuaje ninguno, ni trenza, ni arete, mal, ni se visten mal. Muy caro. La delincuencia no está ahí. Entonces, es un tema que de hecho, según el presidente de la Cámara, en las veces anteriores, fue el tema de la discriminación el que no permitió que pasara el código, además de las 3 causales, pero ese tuvo una gran incidencia. Bueno, sí, yo recuerdo que hicimos algunos aportes en la parte de la discriminación. Sí. Fue una noche muy larga. Muy larga, hasta las 3 de la mañana. Por lo menos nosotros nos fuimos a las 3 porque ellos se quedaron hasta las 4 aprobando unos préstamos. Bueno, ¿y alguna otro aporte antes de pasar al Código Procesal Penal, del Código Penal que te llamara mucho la atención? Obviamente las 3 causales que la gente dice que hay una causal que está tal vez disfrazada, que no. Yo digo que hay una que podría eventualmente interpretarse por una disfunción que tiene, pero hay que interpretarla. Entonces, cuando tú la atravieses a través de la Constitución de la República, el derecho a la vida, el estado de necesidad. Sí, que estamos hablando específicamente, que eso también tuvo varias horas de discusión, break, para que respiraran, cafecito. Fue, si no me equivoco. Cuando está en peligro la vida de la madre o del feto. No, y también cuando llevaban a una persona que, bueno, no voy a detallar para no estar dando idea, pero llegaba en un estado crítico a un hospital, a una clínica, y como estaba anteriormente, el doctor no podía tocar. Esto nunca ha sido cierto, Celine. No, yo sé que no es cierto. Nunca ha sido cierto. Lo que recuerdo hasta el día de hoy. Una locura de discusiones, pero claro que no era cierto. Eso nunca ha sido cierto. Hasta el día de hoy hay un protocolo médico que los hospitales lo aplican para
tratar de preservar las dos vidas. Y cuando no ha sido posible preservar las dos vidas, no ha habido sanción. O sea, nunca ha sido así. Yo lo sé. Ahora, por eso se ha hecho una campaña de sensibilización tomando un ejemplo de una niña que padecía de leucemia, que no estaba desarrollada, que estuvo embarazada y que debido a un sinnúmero de complicaciones de salud terminó muriendo. Le pusieron Esperancita como un seudónimo para no identificarla, que ya no hay necesidad de que no se diga el nombre, porque lo que prohíbe el Código de Menores es que se cite el nombre de menores de edad en conflicto con la ley. Ella no tenía conflicto con la ley, pero además al haber fallecido ya se desvela esa prohibición, porque para no aniquilarla para su vida civil, que el Código del Menor lo regula. Entonces siempre se usa ese tema y se sensibiliza con eso. Pasó también con un ex senador que su secretaria murió por condiciones de salud y él abrazó esa bandera para empezar a decir que si hubiéramos tenido 3 causales no pasa. No tiene que ver, porque los médicos tienen un protocolo que siempre han aplicado tratando de salvar las dos vidas. No, y en mi caso yo tuve una situación muy difícil y tal vez en ese momento la mayoría de las madres vamos a optar que nos salven la vida de nuestros niños, porque eso es lo que hace una mamá desde el amor. Y cuando llegó ese momento yo recuerdo que le dije a mis familiares, si tienen que elegir, yo creo que elijan a mi hija. Entonces, obviamente están las dos aquí. Pero siempre es como tú dices, el doctor no va a luchar por una vida, el doctor siempre va a luchar por las dos. Yo tengo uno de mis hermanos que nació de 11 libras y 3/4. Imagínate tú, y de pies. Ay, Dios mío. Imagínate tú. Y está él y está su mamá también. ¿Me entiendes? ¿Cuál? Conozco una persona también que producto de una violación quedó embarazada y ese hijo fue el amor de su vida. La persona falleció, pero ese hijo siempre estuvo atenta, siempre se dedicó a ella hasta el día que ella falleció. O sea, que cuando tú lo ves, siempre ha habido alternativas. Es así. ¿Cuál otro tema, vamos a decir, puede tener neurálgico o positivo? Todo lo que ustedes trataron con lo del Código Penal. Mira, cuando uno ve el código completo, yo digo que el aumento que hicimos de proporcionado de las penas, para mí me parece... ¿Cree que va al Tribunal Constitucional? ¿Qué puede ser? Sí, pero no me parece que el aumento de la pena sea un problema que el Constitucional diga eso es inconstitucional. Okay. Porque como la Constitución habla de que la prisión tiene la finalidad de la reeducación, la reinserción y todo eso, habrá personas que necesitan 2 años para recuperarse y otros necesitarán 100. Entonces, Ay, Dios mío. eso por ahí, así que no creo que necesariamente eso vaya a ser un problema en el Constitucional. Nosotros trabajamos tanto ahí, yo no recuerdo todos los supuestos de todo lo que logramos en el Código Penal. Sí, porque hubo algunas cosas que se fueron, pero hubo cosas positivas. Hay una que es positiva, pero que yo creo que requiere una mejora. Hay varias. Por ejemplo, el no difundir la imagen sin el consentimiento de la persona. Estoy de acuerdo con eso. ¿De la imagen en qué sentido? O sea, tú no puedes publicarme sin mi consentimiento. De principio estoy de acuerdo con eso, pero eso requiere matices. ¿Por qué requiere matices? Porque y si estamos grabando la incidencia de un hecho X o Y, hay muchas personas que van a estar circundando ahí que no son el objeto de nuestra grabación, pero que la grabación como información hay que ponerla en los medios. Entonces habría que dedicarse a vetar cada rostro de eso. Entonces, ¿cuál es el espíritu de la ley? El que no publiquemos a María en una situación comprometedora que pueda perjudicarla. Entonces, perjudica a María que donde ella estaba, digamos que conversando con unos amigos, se armó una situación y se grabó y se publicó. Probablemente no, probablemente sí, pero siempre hay que hacer un test de cuál es el derecho tutelado y cuál es el bien mayor protegido. Eso es como la legítima defensa o el estado de necesidad. Son 2 vidas, pero ¿cuál vida hay que exonerar de sanción a la que se defendió? Claro. Porque el que se defendió no podemos condenarlo porque se defendió. Entonces,
Eso tenemos que verlo, pero es una mejora el que se prohíba que las conversaciones privadas entre nosotros dos, alguien la ponga en un programa de radio, de televisión. ¿Qué pasa? Pasa con una, el día a día. con una frecuencia increíble. ¿Y ahora qué va a pasar cuando alguien haga eso? Bueno, tiene sanción. Yo no preciso la sanción, creo que es 1 año. Pero es importante porque a veces pasa, Celine, que estamos tomándonos un café tú y yo en algún lugar y nos tomamos una fotografía y no tomamos en consideración las demás personas que están en el entorno y publicamos la fotografía y resulta que perjudicamos a los que están ahí porque no querían que se supiera que estaban ahí. No estaban en nada malo tal vez, pero no querían que se supiera. A lo mejor estaban de vacaciones, hacían creer que estaban en otro país, lo que fuera, y no querían ser dañados, o andaban con una persona que no era su pareja. Entonces, se generan situaciones cuando se hacen estas publicaciones indiscriminadas que dañan a otro. Entonces, también el tema de la manipulación de la imagen. Fake news también. La fake news. Nosotros quisimos hablar del deepfake también, pero se quedó para un proyecto de ley especial porque requería más tiempo, pero sí se sanciona de todos modos el deepfake. Se sanciona si manipulamos una imagen de Juan y Pedro para hacerlo más dramático y lo ponemos a sostener relaciones sexuales, pero ellos no estaban sosteniendo relaciones sexuales, sino que a través de la inteligencia artificial creamos eso, lo expusimos y los dañamos. Eso está sancionado ahora en el código. O sea, se hizo un esfuerzo por mejorar los controles para respetar el tema de la intimidad de las personas. ¿Y la extorsión? La sextorsión, que es una de las formas, y la extorsión también lo sancionamos porque se usa mucho y sé que lo conoce bastante bien, que la gente empieza a publicar cosas allí en La Romana tenemos una especialidad en eso, porque tuvimos un periodista que yo no sé si era periodista, pero se dedicaba a eso, creo que sí era periodista, se dedicaba a hacer una portada y venía donde la persona que estaba en la portada y le decía, mira, tengo la información de que violaste una menor de edad. Ay, Dios mío. Y ya imprimí 300,000 revistas. Y la persona ha dicho, pero que yo no tengo ese tipo de problemas. Y si sale eso, mi mamá se me va a morir. Bueno, ya yo imprimí 300,000 revistas y tú quieres que yo la pague en la imprenta y no la retire y la quememos, me tiene que dar 300,000 pesos. Ayer en La Romana había una persona que se dedicaba a eso. Ya no está entre nosotros. Creo que producto de ese mismo tipo de cuestiones terminó siendo asesinado. Es una pena todo lo que envolvió el tema, lo previo y eso también porque le pasó a muchos empresarios de La Romana. Entonces está tipificado ahora también en el código. Creo que máximo era 10 años, si no me equivoco. Acuérdate que yo ahora no recuerdo todas las penas, bueno, pero hay muchas tipificaciones que no teníamos. ¿Fueron más de 70? Yo no preciso, pero mira esta, que es para mí muy interesante. Cuando una persona está presa injustamente o que presume que está y se notifica que tiene un habeas corpus, la autoridad está obligada a llevar a la audiencia. Wow. Si no lo lleva a la audiencia, me parece que 1 año de prisión, porque se ha usado mucho que notifican para un habeas corpus el viernes y no te lo llevan, claro, para que la persona se tire el fin de semana, lo que sea. Entonces eso está tipificado ahora como un delito. Mira, perdóname, la corrupción está tipificada también, que no estaba tipificada la corrupción como delito. En este país. Yo sigo pensando, y fue una discusión que tuvimos ahí, si de verdad era correcto que un término tan abstracto como corrupción o tan aplicable a tantas cosas debía sancionarse. ¿Qué es corrupción según el código? No preciso la definición, pero cualquier uso indebido, corromper algo es darle un uso diferente al que tiene. Eso es corrupción. Entonces, nosotros lo tipificamos, pero sí debatimos mucho, y recuerdo a Wandy llevar la voz cantante en eso, que lo que tenemos que tipificar son las conductas. Usted cogió algo que no es suyo, que es robo. Bueno, es agravante porque usted era depositario de eso porque es funcionario público.
Que eso era como lo de las iglesias también. Sí, que no debíamos cerrar la iglesia, sino a la persona que hacía el mal uso del nombre de la iglesia, así al pastor o a quien tuviera. Acabas de citar, a mi juicio, una de las grandes novedades del código, artículo 8, ese me acuerdo perfectamente, es la responsabilidad penal de la empresa, donde una empresa ahora puede ser penalmente responsable, pero si tiene protocolos de cumplimiento, lo que se llama el compliance, entonces te puede exonerar, porque tú puedes tener un contable que esté haciendo cosas. ¿Cómo pasa? Que la empresa no sabe que la está haciendo. Y haciendo muchísimas diabluras. No hablo de una empresa que sea un vehículo para el delito. No hablo de eso, porque no es que hagamos una fachada. De hacer transacciones. Sí, no hablo de eso. Hablo de que tenemos una empresa de verdad y dentro de esa empresa de verdad pasan cosas que no deben pasar, pero que hay medidas de cumplimiento que pueden exonerar a la empresa. Tenemos un año, no, ya no queda hasta agosto, tenemos 7 meses para que la gente se adapte a la nueva legislación. Otra novedad que tiene es que se sanciona el que se le venda a un menor de edad. Eso es importante. ¿Por qué? Porque no estamos hablando de que tú le vendes algo indebido a un menor de edad. Uso el mismo ejemplo que puso la profesora Zuleta en nuestra conferencia pasada. Tú vendes tenis para niños. Viene un niño con su dinero, con un tenis que le sirve y tú se lo vendes al precio del mercado. No se lo vendiste más caro. Si el papá de ese niño quiere, te puede hacer que te procese, porque el código de ahora prohíbe que se le venda a un menor de edad. Porque un menor no tiene la capacidad para hacer ninguna No tiene consentimiento. Yo creo que eso debimos matizarlo, podemos matizarlo, porque ¿qué le estamos vendiendo? La compra y venta de objetos robados también tiene una sanción. El entorpecer el desenvolvimiento de una ambulancia también tiene sanción. La persona que calibra en la calle una motocicleta, aleluya, si genera daño, tiene sanción. Y después, eso fue un aporte de Cedeño, tanto lo de la ambulancia como esto, lo recuerdo. Pero hablando con él en estos días, le dije, Cedeño, tenemos que proponer una modificación. ¿Por qué? Porque es que la acrobacia y las piruetas en la calle están sancionadas si generan un daño. Estamos hablando del diputado Eugenio Cedeño. Sí, y yo creo que las piruetas y la acrobacia tienen que estar sancionadas como delito autónomo, que el solo hecho de calibrar sea un delito, por la teoría del riesgo, por la probabilidad de causar daño. De hecho, precisamente ayer, en el tramo de Bonao, entre La Vega y Bonao, me di cuenta que parece que son unas carreras clandestinas a plena hora del día. Pero lo que me llamó la atención que casi no había ninguna autoridad por esos tramos, por los otros sí, y había muchos motores y pasoleros haciendo ese tipo de actividad. Pero ¿cuál es el problema? Como tú dices, bueno, ellos pueden tener un problema con su vida, pero yo, que no estaba en nada de eso, que no estoy de acuerdo con eso, mi vehículo, tuve varios sustos por las acrobacias que ellos estaban haciendo cerca de nosotros. Claro, yo conocí por lo menos a 2 personas que alguien calibrando lo chocó, se murió el que iba caminando y el que iba calibrando no se hizo ni un raspón. Y entonces cuando lo llevan al tribunal como accidente de tránsito. Eso no es accidente de tránsito, que es otro de los temas que yo creo que tenemos que abordar, y es que el accidente de tránsito, un accidente es algo que no pudo evitarse. Pero si una persona invade una vía a 150 por hora, no debiéramos hablar de accidente, debiéramos hablar de siniestro vial. Pero la sanción no debe ser como un accidente, sino en virtud del daño que causó o del potencial daño, como la tentativa. De que mejoremos eso, bueno, pues yo estoy segura que los accidentes de tránsito disminuirán notablemente. Esas son de las cosas que yo entiendo que tenemos que mejorar. Nosotros continuamos.
tuvieron una conferencia, un éxito, gracias a Papá Dios. Hablaron ahí de temas importantes que yo pienso que podemos hacer un resumen y ahí abordamos también lo del Código Procesal Penal. ¿Qué tal? Sí, me parece bien. Bueno, recientemente la Fundación Escuela Nacional del Derecho ENADE, que presido y fundé hace unos 12 años, me parece, tuvimos a los maestros Francisco Franco, Ricardo Rojas León y la profesora Zuleta, María del Pilar Zuleta, abordando el Código Penal, las novedades, los desafíos y las oportunidades. Pero ya hemos hablado un poco del Código Penal, así que vemos un poco el Código Procesal Penal, que de alguna forma, mientras uno va hablando de una cosa, va hablando de la otra. Por ejemplo, lo que contábamos. Dile a la gente primero, ¿por qué? Porque la gente tal vez no entiende. Hay un Código Penal y un Código Procesal Penal. Sí. ¿Y por qué ambos tienen que caminar de las manos? El Código Penal es el que condena o tipifica las acciones. Dice un doctrinario que el Código Penal es la Constitución en negativo. O sea, la Constitución dice todo lo que se puede hacer y el Código Penal dice todo lo que no se puede hacer. Buenísima. Entonces, el Código Penal es el que dice que si uno mata a una persona, tiene una sanción de tal naturaleza. Ahora, el Código Procesal Penal es el que dice cómo hacemos para establecer esa sanción. O sea, el código nos dice el penal nos dice comeremos arroz, habichuela y carne. El Código Procesal, ¿cómo lo vamos a cómo comer? lo vamos a cocinar y cómo nos lo vamos a comer, para que sea más comprensible. Entonces, viendo eso, el Código Procesal trajo también algunas innovaciones importantes. Yo critico algunos retrocesos que se dieron. Prefiero empezar por los retrocesos. Perfecto. Por si no pudiéramos agotarlo todo. Por ejemplo, el que se haya establecido la posibilidad de que la Suprema Corte vote una guía exhortativa de sentencia, a mí me parece que viola el principio de libertad judicial, de independencia judicial de los jueces. ¿Por qué? Porque la Suprema va a decir que ante determinados supuestos la condena que aplique es esta. Pero vamos a suponer que en un caso se dan esos supuestos, pero el juez, después de ver las partes, las pruebas, se da cuenta que concurrieron otros supuestos que no están en esa tasación. Y dice, aunque esos supuestos dicen que debiera condenarlo a 25 años por ese homicidio, cuando verifico, se dio un supuesto que ahí no está. Por ejemplo, la provocación, la falta imputable a la víctima, el estado de necesidad. Entonces yo pienso que él pudo evitar terminar en eso, pero que hubo tanta incidencia de lo negativo que terminó en eso. Yo entiendo que la sanción puede ser 10 años. Con la guía exhortativa de sentencia le quitamos esa libertad. O pensemos que al revés, la guía exhortativa de sentencia dice que ahí puede ser 10 años. Pero cuando él ve todo lo que pasó previamente, dice aquí hay dos supuestos que allí no se mencionan. Yo entiendo que le toca el máximo. Claro. Que le toca 30, que le toca 40, entonces tenemos un problema. Esa guía exhortativa le viola la independencia judicial. El que una corte de apelación no pueda anular un juicio y mandar un nuevo juicio, viola el doble grado, viola las dos instancias. Entonces yo me pregunto, una persona que vino descargada de primera instancia, ¿cómo vamos a hacer para inmediar las pruebas en la corte de apelación para conocer un proceso completo y lograr una condena? Eso se quitó. ¿Y cómo entonces está actualmente? Actualmente la corte puede conocer directamente el proceso. O sea, hay una frase en latín, tantum appellantum, tantum devolutum. Todo lo que se apela, todo lo que se devuelve. Entonces, cuando llega a la corte de apelación, ese tribunal al día de hoy decide si conoce el caso o si hace una especie de mini casación, anula lo que pasó y lo manda a otro tribunal. Con el Código Procesal que hemos votado, está obligado a conocer el proceso. Eso va a ser un cuello de botella. ¿Puede ser eso que se lleve también al constitucional, algo constitucional? Yo presumo que sí. Otra cosa, artículo 388, 391. Ese te dio pela. Eso me acuerdo, sí. Es que los que tenemos privilegio de jurisdicción, el privilegio de jurisdicción es determinadas personas que la Constitución dice
que ellos tienen un foro por donde empezar. Por ejemplo, los diputados, el presidente de la República, los ministros, los senadores, su proceso penal, si son imputados, empieza en la Suprema Corte de Justicia. Es decir, sería para una persona, vamos a decir, para que usted entienda, para un mortal, sería de atrás para adelante. Es decir, Podría para ser, él no sería ya en el último. Podría ser, pero es peor, porque Sí. es que la Suprema te va a conocer todos los grados. Te va a conocer Y ya. todos los grados, pero separados. Un juez especial de instrucción, Ujú. un juez para un pleno, perdón, la Cámara Penal para conocer La el apelación. fondo, después para conocer la apelación y después la casación, todo con los mismos jueces de la Suprema. Entonces, yo propuse y fue aprobado en la primera lectura que un juez que había participado en una etapa previa no podía participar en la siguiente. Claro que no. Eso fue eliminado. Entonces, si un fiscal de primera instancia tiene una situación y es sometido a la Corte de Apelación, él empieza en la Corte, o un juez de primera instancia, o un síndico, el mismo juez que instruyó el proceso, o sea, que fue el juez de la audiencia preliminar, el de la medida de coerción, puede participar en el fondo del proceso. Y eso no es. Ese mismo juez puede participar en la apelación del proceso. Y ese mismo juez puede participar en la casación del proceso. No, por eso eso Pero- casi lo van a devolver. Pero ¿y cómo es posible para mí Eso es como inconstitucional. justiciable que un mismo juez me conozca todas las etapas del proceso? En que si hay un error, tú mismo no vas a decir que hay un error. Otra violación a mi Si tú me juicio. violas algo, tampoco lo vas a poder Lo vas- tú mismo decir que yo me estoy violando algún derecho a esa persona. Otra cuestión. En el código actual, la lectura de la acusación, aunque no decía la palabra íntegra, había que leerla. Aquí tenemos un caso que va por más de 4 años en la lectura de la acusación, porque el Ministerio Público Dominicano infló la acusación, llevó 12,000 páginas. Entonces el imputado dice, no, es que a mí hay que leerme mis 12,000 páginas. Claro. Hay que leerme mis 12,000 páginas. Entonces el Ministerio Público logró que ahora se hable de alegatos de apertura. Y así podemos reducir el número de páginas. No, espérate, no, el Ministerio Público va a seguir llevándote 12,000 y 20,000. Ahora lo que el Ministerio Público logró es que el Congreso le diera licencia para hacer eso sin la obligación de leerlo, poniéndole un alegato de apertura. Entonces cuando el Ministerio Público te hace rueda de prensa y te dice, estos han robado tanto que hicimos una acusación de 300,000 páginas, como ya no lo tiene que leer, le deja la sensación a la población de eso, pero allá solo dice, esta gente se robaron 15,000 millones de pesos y yo entiendo que hay que condenarlo por esto, por esto, por esto, por esto. Entonces, obligan a la defensa a en 15 días, que fue un plazo que logramos aumentar, gracias a Dios, contestar una acusación de 12,000, de 7,000, de 30,000 páginas, pero en el juicio van de robo porque ya no hay que leerlo completo. Y a mi juicio eso viola el propio Código Procesal Penal en los principios que dice que la persona tiene derecho a conocer detalladamente de qué se le acusa y detalladamente es cada detalle. Bueno, Entonces, yo pienso que esto lo cambiaron. Es inconstitucional, segurito que eso va para el Tribunal Constitucional, porque eso es una locura. Es como nosotros, que independientemente de que nos llevan algunas leyes ahí mismo, es decir, que algo que no estamos de acuerdo ninguno, Sí, claro. entonces tampoco que la leas. Es decir, me la traes tarde y tampoco tengo derecho a No, leerla. y me traes una acusación que tú duraste 1 año y medio haciéndola y yo la tengo que responder en 15 Máximo días. 15 días. Y yo la tengo que responder en 15 días. Otro retroceso que a mi juicio trajo el Código Procesal Penal, los artículos 146 a 151 y el 377. ¿Por qué? Porque el Constitucional ha mandado a que haya un plazo razonable, pero el plazo razonable en la óptica del Constitucional también es el plazo legal. Lo explico. Hay que decir, este caso tiene que durar 4 años, o este tiene que durar 5 años, que fue un aumento que se hizo. Ese sería el plazo legal. Ahora, el plazo razonable es, vamos a ver qué pasó en el camino, que hace que 5 años no sean 5 años. Entonces, el Ministerio Público logró una transformación que permite que un juez diga, es verdad que van 15 años, pero tal día pasó tal cosa, tal día tal cosa, tal día tal cosa, no imputable al imputado, porque si el imputado que se enferma a todas las audiencias, que se inventa una historia, que pide aplazamiento, que cambia de abogado en cada audiencia por durar 20 años, bueno, se le carga al imputado.
Pero es que la falta del sistema ahora también se le va a cargar al imputado. O sea, hay una apelación de un caso que conozco, no funjo como abogado, pero lo instrumenté, que se depositó en enero del 2024. A la fecha, en enero del 2025, perdóname, a la fecha hoy, 1 año y días después, no ha sido remitido a la Corte de Apelación. Entonces, existe toda la posibilidad de que se extinga ese proceso. Que tengo entendido que le subieron 1 año más, fue, para los casos de declarado complejo, pero que en este caso no da nada, para nada. No, pero no aplica para los casos que empezaron a conocerse antes de la promulgación de este código. Exacto. Todos los casos que empezaron antes de la promulgación de este código le aplican 3 años, no 4, 3. Van a ser 4 a partir de ahora. No, la ley de 15 se aumentó a 4. Okay. Para todos los casos. En esta se mantuvo en 4 para los casos que no sean declarados complejos y 5 para los casos declarados complejos. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que cuando el 11 de diciembre se convirtió en inconstitucional la ley 1015, entonces la ley que entra en vigencia para todos los casos que estaban en el proceso era la 7602 del 2002 y el plazo era de 3 años. Así que todos los casos que tengan más de 3 años al 11 de diciembre están extintos. Por vuelta y explicación que le den, están extintos porque se aplica la norma más favorable al justiciable. Entonces, pese al retroceso de los artículos 146 al 151 y del 377, logramos algunas mejoras. Yo decía, espérate, si tú me inmovilizas los fondos, ya yo tengo una medida de coerción, mi plazo empieza a correr desde ahí. Acogiendo una sentencia del Constitucional dijimos, espérate, si tú me citas en calidad de imputado, ya mi plazo está corriendo. Claro. Porque tú me estás citando en calidad de imputado. Logramos establecer también, ya hablo de algún aspecto positivo, tú no me puedes intervenir el teléfono indefinidamente. Si tú me estás investigando... Sí, porque será una de las cosas que querían pautarse. Si tú me estás investigando, tú me puedes intervenir el teléfono. 90 días, renovable por solo 90 días. Si no conseguiste nada ahí, se acabó esa investigación. Para los casos declarados complejos de crimen organizado pueden ser 4 años. Me parece un exceso, pero es mejor que lo que entró era ilimitadamente en ambos casos. Entonces me parece que hubo una mejora. La inmovilización de los fondos, la notificación de una citación, todo eso hace que mi plazo empiece a correr. La obligación de presentar a la persona que sea convocada por un tema de habeas corpus. Allí establecimos la sanción, aquí la forma. El que la atención permanente solo pueda conocer los casos de la persona que esté privada de libertad es un aporte nuestro. Lo decía la resolución de la Suprema, pero no la ley. El que el juzgado de atención permanente tenga que conocer los habeas corpus fuera del horario regular de los tribunales es un aporte nuestro también, porque no tiene caso que haya atención permanente si no me va a conocer un caso un sábado, un viernes en la noche, un domingo para que yo no esté preso injustamente. Eso también ha sido un aporte nuestro. Déjame ver qué otra cosa, porque nosotros, el que la víctima pueda presentar conclusiones, y esa no es pasiva. Ahí he tenido opiniones en contra de varios colegas de mucho peso. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que cuando tú ves el ejercicio del derecho desde el interior del país, te das cuenta que los jueces no permiten que el abogado de la víctima presente conclusiones o peticiones, o por lo menos asista a la víctima en la medida de coerción si no se ha constituido, o sea, si no ha hecho un escrito. Pero ¿qué es lo que pasa? Que a veces, me pasó una vez que me robaron en mi oficina, me llaman, aquí le vamos a conocer la medida de coerción a la persona que se metió a su oficina. Me llaman en ese momento, yo puedo bajar a la audiencia, pero ¿con qué tiempo escribo? Entonces, que pueda presentar conclusiones, que pueda asistir adecuadamente sin haberse constituido, eso fue un aporte que hicimos. Hay otro aporte que hicimos, a veces la gente tiene un accidente de tránsito, no hay heridos, se dañó el vehículo de uno, se dañaron los dos. No hay un interés público comprometido, en principio. Un accidente es de interés público, pero si no hay heridos, no está comprometido el interés público. ¿Por qué teníamos que conocer primero el aspecto penal? Y después de lo penal, 10 años después entonces que sea que Celine pueda ir por lo civil
a pedir que le reparen su vehículo, que un tipo se metió de loco y lo chocó. No. Entonces establecimos en el artículo 51, lo recuerdo, que diga que si la persona ha renunciado expresamente a la acción penal, puede conocerlo por la vía civil sin necesariamente esperar una solución en la parte penal. Porque, por ejemplo, yo tengo casos que tienen 15 años, no tengo interés, Es una locura. no tengo interés en lo penal, Es una locura. tengo interés en lo civil. Pero el tribunal, unos sí, otros no, me dicen, no, hasta que tú no me traigas una sentencia de lo penal, no te puedo conocer lo civil. Pero es que mi caso es del guardián de la cosa inanimada. Claro. No requiero el aspecto penal. Claro. Entonces, hay buenas y malas en cuanto al código. Una conquista que para mí es la más importante es que la Procuraduría proponía que te pudiéramos poner un impedimento de salida sin que te dieras cuenta. Ay, es así. ¿Te acuerdas? Sí, claro. O sea, judicial. Iba donde un juez y decía, ponme un impedimento de salida a Celine o a Carlos. Y que tú te dieras cuenta cuando llegaras al aeropuerto con tus hijos que vas para Disney. Y entonces en ese momento digan su esposo y los hijos se pueden y usted no. Tenemos un impedimento de salida. Y yo digo, no. Entonces ella puso un ejemplo, sí, pero que un serbio violó a una dominicana y se fue del país. Yo digo, se iba a ir porque el mismo proceso para pedir el impedimento de salida es el proceso para pedir la orden de arresto. Pida una orden de arresto y apréselo, que es el mismo proceso. Pero no es verdad que es justo que yo un día decido salir del país, cuando llego al aeropuerto no puedo salir porque el tribunal, porque la fiscalía consiguió que un tribunal me pusiera una orden de arresto, que el Congreso por poco legaliza eso. Esa fue una de las discusiones más largas que tuvimos, porque desafortunadamente cuando un partido tiene tanto poder dentro del Congreso, a veces se pierde la capacidad de razonar. Yo debo decir, con muchísimo respeto, y que es la verdad, el presidente Pacheco es muy democrático. Y cuando forma las comisiones, fíjate que yo he tenido la oportunidad de estar en las comisiones más sensibles de la discusión del Código Penal y del Código Procesal, siendo absolutamente opositor. No di que medio opositor, yo soy opositor. Eso lo reconozco. Y también cuando nos envió, dijo, los acuerdos que se logren son acuerdos y aquí no se van a modificar. Y ahí peleamos todos los acuerdos posibles. Pero a veces en el Pleno... ¿Tú sabes qué? Yo pienso que yo no te puedo dejar marchar de este programa sin que hablemos de las cosas que hemos hablado en privado, que desde nuestro punto de vista, obviamente la que podemos decir, Sí. Deben ser de mejoras para el Congreso. No solamente para si tú estás en oposición o si tienes ahora el partido que tiene una mayor bancada, porque al final es como dicen ellos, esto es un círculo. En algún momento tal vez nos va a tocar igual a nosotros. Yo no pienso que en algún momento, digo que en el 28, en algún momento es como indefinido. Yo lo veo pronto. Entonces, vamos a una pausa comercial. Cuando regresemos, vamos a hablar del Congreso Nacional. Vamos a hablar de las cosas que ni tú ni yo no estamos de acuerdo, de cuáles pueden ser mejores para la República Dominicana y obviamente las que podamos conversar. Porque Para que se puedan decir. que no. Nosotros continuamos. Bueno, yo particularmente aprendí bastante de nuestro invitado y eso que tenemos la oportunidad de estar muchas veces en alguna de estas discusiones que se hacen en las comisiones, porque ustedes saben que hay comisiones especiales que participan los congresistas. Esta era solo de 6 diputados y nosotros tuvimos la oportunidad de tener a nuestro amigo Carlos de Pérez, quien es diputado de la Fuerza del Pueblo, uno de los que nos representó de una forma muy digna dentro de las discusiones que teníamos para todos estos temas que son muy vulnerables para nuestro país, el Código Penal y el Código Procesal Penal. Así que recuerde suscribirse a nuestro canal de YouTube, Celine Méndez, darle la campanita y será hasta la próxima semana que tendremos una entrega aquí en Celine para usted.